Bueno, entonces yo creo que ya la están mirando. Sí, doctor. Bueno, tengo un problema acá con el audio, no los escucho muy claro, pero ahorita yo lo voy a corregir. Mientras tanto, les comento, ¿sí? En este caso, como vamos a hablar de la enfermedad idiopática inflamatoria, enfermedad intestinal, bueno, en cualquier orden, pero la idea es que este tipo de enfermedad tiene la característica que, como dice su nombre, es idiopática, o sea, no es clara la causa por qué se está desarrollando. Lo que sí es una enfermedad que, como su nombre también lo dice, va a comprometer, no solamente compromete el intestino delgado, sino también va a tener a hacer compromiso de lo que es el intestino o el colon, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este caso de esta enfermedad. Y a veces, como les decía ayer, de pronto es una enfermedad que tenemos Recording in progress. Tenemos un inconveniente con esta enfermedad que puede ser que no se esté diagnosticando la cantidad o las veces que se presenta. Entonces, debemos de empezar a tener ese aspecto y sospecharla. Sí, vamos a ver sus características patológicas, fisiopatológicas que hacen parte de ella, ¿no? Entonces, miremos la siguiente situación, ¿sí? A veces me gusta casi mencionarlas en forma casi comparativa, ¿sí? Bueno, vamos a mirar, de acuerdo como vayamos mirando el tema, pues les voy a ir tratando de buscar la forma más didáctica posible para que veamos cómo es el desarrollo de esa enfermedad, ¿sí? Cómo la podemos ir explicando. Miren, yo creo que la gráfica que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Nos va a resumir y complementaremos enseguida con lo demás. Primero que todo, miren que ahí está mostrando lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Está en inglés, pero yo sé que ninguno tiene problema para traducirla, ¿no? Porque yo creo que ahí sí, ve, aquí dice ulcerativa, aquí dice colitis, entonces no creo que sea difícil traducir, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver la siguiente situación. Dice que la enfermedad afecta intestino y hasta cierto punto no especifica si afecta colon o digamos el nombre como que trata de incluirlos a los dos, ¿sí? De pronto en la colitis ulcerativa el nombre sí se define como para solo colon, pero cuando hablamos de enfermedad de Crohn, uno dice, no, pues esta no puedo decir que sea colon o que sea colon o que sea intestino delgado, no lo podemos definir, porque miren la situación como lo plantea, ¿sí? ¿Quién me podría ayudar a decir cómo lo está planteando en este caso aquí la enfermedad de Crohn, cómo lo está planteando? O sea, o cómo lo podrían escribir, qué es lo que, cómo se estaba en este caso definiendo, cómo se está desarrollando. ¿Los sitios por donde empieza la enfermedad, doctor? Sí, o sea, ¿cómo, en qué sitio se podría desarrollar? La ¿Cómo? Ajá. enfermedad de Crohn iniciaría, decía el texto, en la parte final del hilio terminal, en la válvula iliocecal y en el colon ciego. Bueno, o sea, esta zona, ¿no? Mire. Esa, sí. Sí. Pero miren que también incluso lo manifiesta que puede haber algunas áreas de intestino delgado. O sea, ¿qué quiere decir esto que está escrito aquí? Si lo traducimos al español.
¿Qué quiere decir este skip? Salta la lesión. Eso, muy bien, que está saltando. En este caso, miren, ¿sí? O sea, hay zonas con lesión, luego salta una zona que la deja sin afectar, luego la vuelve ya a desarrollarse la lesión, salta otros segmento y vuelve otra vez a desarrollarse, salta, o sea, las lesiones están intercalando áreas de situaciones de en buen estado y en estado afectado, ¿no? Y de alguna manera también miren que en el dibujo nos trata de decir que se logran hacer como que se reduce un poco la luz de ellas, ¿no? Como que se constriñe un poco, miren la gráfica. Estenosis. Exactamente, como que se trata de estenosar. Miremos ahora sí vamos al lado, la comparativa con la colitis ulcerativa, ¿sí? La colitis ulcerativa tiene la característica que el nombre ya es claro, ¿no? Como tantas veces les he dicho, es como el alcosto, lo dice todo. Colitis, colon. El colon es el afeitado, ¿sí? Y la gráfica lo ratifica. Si dice solamente colon. Puede que sea una gran extensión, puede que no sea tanto, ¿sí? Puede que sea todo el colon, ¿sí? Aunque realmente suele ser que no lo afecta toda la extensión, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que eso le da ciertas características de poderlo, pues, ¿qué se podría decir? De poderlo tratar, ¿sí? Pues se dice, es continuo, involucrando el colon, ¿sí? Ya está, incluso miren, está la parte del recto, ¿sí? Ahora veamos un poco la parte histológica, ¿sí? Listo, nos dice que hay inflamación transmural, hay ulceraciones, hay fisuras. Desde el punto de vista histológico, cuando usted lo mira aquí y lo trata de comparar con el lado de acá, ¿sí? A pesar de que de por sí uno dice, sí, es que si le está dando en intestino delgado, pues la pared del intestino delgado es como más gruesa y quisiera ver más gruesa, ¿no? Entonces no podría decir no es intestino delgado. Pero cuando está en colon, pues la situación sí se dan los estenosis, como mencionamos hace un rato, pero miren estas características, si yo la comparo directamente con esta zona, ¿sí? Esta otra de por sí, toda la pared del colon es más delgada, ¿sí? Y ahí viene una definición que habíamos hablado desde que empezamos a trabajar, las primeras definiciones que trabajábamos y decíamos, ¿qué es una úlcera? ¿Recuerdan que ese término tan sonado y a veces tan fácil de mencionar, tan popular, pero cuando lo empezamos a mencionar, me gustaría también pues conocer a qué se refiere estrictamente desde el punto de vista de patología? ¿Qué era una úlcera? Es una lesión que erosiona y daña el tejido. Listo, hay erosión, hay daño, hay pérdida ¿sí? Acuérdense que en una úlcera hay detritus, hay fibrina, hay neutrófilos, una reacción inflamatoria, generalmente de tipo aguda. Es una forma como se presenta la inflamación aguda, es formando úlceras, ¿sí? Entonces, listo, si las vemos de esta manera, ¿sí? Veamos la siguiente situación entonces, en este caso, ahora vamos a definir un poco esta lesión, lo que dicen que son los pseudopólipos, ¿sí? Y quisiera, miren, voy a tratar de hacer una pequeña gráfica aquí a un lado. Y voy a utilizar lo que nos facilita aquí Zoom, está como dibujarles un poquito aquí, ¿sí? Entonces, voy a dibujarles lo siguiente. Miren. Digamos que esta es la mucosa, ¿no? Entonces, a ver de qué color está quedando. Bueno, no importa que quede color negro. Pero sí está muy grueso el
Marca 2. Entonces, veamos que quede esto así, ¿no? Esta es la mucosa. Listo. Este que estoy dibujando aquí queda la mucosa. ¿Sí? Toda la pared de la mucosa. La mucosa, bueno, y todo el resto de la pared del intestino. Hasta ahí, yo diría no hay ningún inconveniente en el sentido de que esta es la estructura. ¿Se acuerdan que era un pólipo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué era un pólipo? A ver, ¿qué entendíamos por pólipo? Pues cualquier definición que, o si no lo tienen la definición en sus palabras, traten de comentarlo. ¿Es una lesión sobreelevada, doctor? ¿Puede ser? Bueno, a ver, veamos quién más nos quiere ayudar. A ver, algún voluntario que yo le elija aquí. Luz Arierazo. Luz Arierazo, a ver. ¿Qué nos dice? Bueno, por acá la compañera también nos hizo un aporte. Sí, un tejido relacional que crece dentro del cuerpo, aunque Luz Dari parece que no está, entonces le vamos a poner una falta. Sí. No estuve Luz Dari, como para irla anotando. Aunque sea para decir que no sabe, que no se imagina, pero tienen que decir algo. Si no, me dan la idea de que no están conectados. Que está conectado solo el equipo, pero no la persona. Entonces, a ver, ¿quién más por aquí que... Julián Tenorio. Sí, Doc. ¿Qué nos dice? ¿Usted a qué se acuerda que era pólipo? Los pólipos son como agrupaciones de células o de tejidos que se forman en la pared de un órgano. La forman como masa, como Bueno, pedículos. listo. Sí, yo quiero que pues vayamos entre todos aportando. Ya la compañía también dio otra opción. Entonces, si yo dijera, yo quiero dibujar un pólipo aquí, voy a tratar de dibujar, voy a hacer otro dibujo acá abajo. Digo, voy a dibujar aquí un pólipo. Entonces, esto, sí, yo puedo decir, esto es el pólipo, una cosa que sobresale aquí, aquí. Esto es un pólipo, ¿cierto? Y aquí es el resto. Es un pólipo, una cosa que sobresale, ¿sí? Ahora, miren lo que va a suceder, ¿sí? Como decíamos hace un rato, decíamos que una lesión de tipo ulcerosa daña tejido, ¿sí? Cuando dice daña tejido, entonces vamos a ver esta situación, ¿sí? Yo les digo, voy a ver si este es el que necesito, digo, aquí voy a dañar este pedazo de tejido, ¿sí? Lo voy a pintar de blanco, pues para que me quede... Bueno, no me pinto ahí de blanco, entonces regresémoslo y pintémoslo de blanco. ¿Sí? Entonces, ahora sí me pinta de blanco. Mire, dañó este pedazo. Y este de acá también dañó este otro pedazo. ¿Sí? A ver si me lo... Listo, dañó este pedazo. Cuando lo vemos esto, les hago una pregunta. ¿Estos pedacitos que quedaron aquí están sobresaliendo? ¿Ellos crecieron más? No. No. Claro que no, ¿cierto? No han crecido. Pero vistos desde acá, vistos en ese momento, pareciera que hubieran sobresalido. Pero lo que pasó es que se destruyó lo que estaba alrededor.
Y esto que estuvo alrededor es donde se dio la úlcera. Pues colitis ulcerativa. Entonces se dañó toda esta zona, se dañó esta zona de acá, y estas zonas que quedaron sanas parece que sobresalieran, pero en últimas no están sobresaliendo. En últimas son normales. Por eso el término, son pseudopólipos, parecen pólipos, pero en el fondo no lo son, no son verdaderamente pólipos. Son mucosa normal entre áreas extensamente ulceradas. Entonces, miren, aquí ya los grafican mejor porque miren, se ve una zona que se preserva lo normal y toda la úlcera acá. Y toda la úlcera. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características bastante llamativas de este proceso, ¿no? Hay unas extensas ulceraciones en donde los restos normales sobresalen y parecen pólipos y se los ha llamado pseudopólipos. Veamos en la enfermedad de Crohn una característica también interesante, aunque uno diría, no, pues aquí también parece que como que sobresalen, pero realmente no es tan evidente, no es tan fácilmente reconocible como se ve en la colitis ulcerativa. Miren que acá, sí, vamos a ver que esta pared, si ustedes alcanzan a ver, lógicamente es pues desde el punto de vista la diferencia es tan marcada porque una es más gruesa, ¿cierto? Sí, en comparación con esta. Decimos, hay inflamación, ¿sí? Pero aquí, lástima que el autor de pronto no especificó un poco que haya inflamación de tipo más inflamación crónica. Sí, es lo que más predomina, que es un poco más aguda, pero aquí hay inflamación de tipo crónica. ¿Sí? Cuando yo hablo que hay inflamación crónica, ¿cuál es una presentación de la inflamación crónica? Ángela María Bolaños. Una forma de presentación de la inflamación crónica. Si no contestan. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Granuloma. Muy bien, el granuloma. Los granulomas son una forma de presentación y aquí dentro de estas áreas van a formar granulomas. ¿Sí? Aunque no son esos granulomas como el de la necrosis o el de la tuberculosis que tiene necrosis gaseosa. ¿Sí? Este no es un granuloma, otro granuloma. Y acuérdense que cuando se da inflamación crónica trata de generar un proceso de tipo como de engrosamiento, como de fibrosis, ¿sí? Y por eso es que esta zona es como este proceso de la enfermedad de Crohn es como más amplio, con tendencia incluso cuando se desarrolla en esa forma, pues trata de estenosar estas áreas, ¿sí? Pero hay zonas en donde, miren cómo se extiende, van a generar algunas ulceraciones, pero en una forma, unas úlceras muy, ¿qué se puede decir? Muy delgadas, que tratan de penetrar sobre la pared. E incluso algunas ya se han llamado, ya llevan a ser como, o cambian el nombre a ponerse fisuras, ¿sí? Como queriendo perforar toda la pared. Y desde esta superficie van metiéndose hasta querer salir hasta el otro lado, ¿sí? Esta forma de fisuras, ¿sí? Estas ulceraciones que al final terminan formando fisuras, esta inflamación crónica, suelen ser bastante llamativas en estos casos, ¿sí? Hay un término que aunque no lo muestran aquí, pero ahorita lo vamos a ver en unas imágenes, lo que se llama absceso críptico, ¿sí? Un absceso críptico. Primero, cuando yo digo absceso, Leslie Yamila Araujo Betancourt, cuénteme, ¿a usted qué le suena cuando yo hablo de un absceso? Buenas tardes, doctor. ¿Puede ser que hay presencia de pus, detritus? Bueno, listo. Más que todo eso, ese pus, ¿sí? Pueden también, listo, ver esos detritos, muchas gracias. Sucede que
En algunas de los, miren cómo lo mencionan, ¿no? Ellos dicen que son abscesos crípticos, entonces uno dice, ah, listo, un absceso críptico, entonces una dibuja una de esas criptas, pues decíamos que era, pues, la dibujo con colores, porque era mejor. Entonces, miren, una cripta, ¿sí? Por allá abajo una cripta se formó, y dentro de esta zona se ve la acumulación de los neutrófilos. Aquí, neutrófilos, ¿no? Pues bueno, aquí yo creo que no me queda tan fácil de hacerles todas las características, pero se acumulan, ¿sí? Esta presencia de abscesos crípticos es algo que se puede ver en los dos eventos, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar, pero entonces he querido iniciar como con un paralelo de los aspectos más sobresalientes de ellos. Incluso, antes de avanzar más y de dejar esta imagen, quería comentarles y a ver, ahora sí, así voluntario, ¿cuál será de estos dos eventos, ¿sí? De estas dos enfermedades, la que mejor podría tratarse? Les adelanto una cosa. El tratamiento, la mayor parte de veces, es cirugía, o sea, quitando la zona mala, quitando la zona alterada, dañada. Si yo les digo, basados en lo que les acabé de decir, ¿cuál de los dos se puede tratar más fácilmente por cirugía? ¿La enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa? Colitis, Listo. ¿Por qué? porque no es difusa, entonces se removería el lugar afectado nada más, mientras que en la de Crohn, como es difusa, entonces hay que cortar muchas regiones del... Exacto. Aquí, por decir, si este paciente, yo le corto aquí, y listo. Uno con la parte terminal y ya quedó. En cambio, imagínense qué tal, corto aquí, me tocará pegar estos dos, después este de acá, este de acá y este de acá, y de pronto se vuelve a salir otra acá, o venga, lo pero otra vez, le quito esto otro, pero no, eso sería muy complicado y generalmente no utilizan. Alguno puede ser que lo haga, pero realmente no es tan sencillo, es más complejo ese tipo de situación. La colitis ulcerativa es mucho más fácil de manejar bajo estas condiciones. ¿Listo? Entonces, veamos algunos aspectos adicionales como para ya completar lo que estamos diciendo de este proceso, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. Respecto al tratamiento, por ejemplo, estaba leyendo que habían tratamientos donde se extirpaba gran parte del colon. ¿Cómo se reemplaza, o sea, la Pues, funcionalidad, la parte fisiológica? digamos, no es tan sencillo que se podría decir cómo lo vamos a reemplazar. Sabemos que existen algunos órganos en el cuerpo humano que son vitales y otros que son importantes. Podemos decir, en el ser humano, este órgano es importante, más no es vital, ¿sí? Porque hay pacientes que se les quita definitivamente el colon en una poliposis familiar, a veces quedan colectomías totales, ¿sí? Lo que sí es que, lógicamente, las funciones de ese órgano tampoco es que si no van a servir, no tienen sus funciones. Algunos puede ser que en el futuro queden solamente y directamente con colostomía. Ah, ya. Probablemente van a quedar así, no se puede decir se va a quedar totalmente normales, no. Puede ser que en algunos casos no sea tan amplio esto y hagan la conexión directa, pero van a haber algunos cambios a nivel de las heces, van a ver, o sea, recuerden que aquí se hace una reabsorción de algunas cantidades de líquidos, las heces se las vuelven más sólidas, de pronto esto no va a suceder aquí y entonces va a haber algunas descompensaciones que van a tener que ayudarse con la dieta, con algún tratamiento adicional. Entonces, en esto es como los tratamientos, pero el paciente, digamos, ya cambiando su estilo de vida, puede lograr sobrevivir a una situación como esas, ¿no? Porque ahorita vamos a también hablar un poquito de la amenaza que conlleva esto. Entonces es como algo adicional a ese tipo de evento. Entonces, miremos aquí algunos aspectos de la enfermedad de Crohn. Y yo les decía hace un rato,
¿Qué tipo de inflamación encontramos en la enfermedad de Crohn? Crónica. Crónica. Por eso a veces yo les digo, vea, ¿sí? En la enfermedad de Crohn, si usted coge aquí y le dice aquí, ¿sí? Vea, ahí ya va quedando Crohn. Pareciera que ahí nos está como avisando, ¿no? Enfermedad de Crohn, la de la inflamación crónica. Bueno, como para medio darles algunas pautas cuando quieran asociarla con algo, ¿sí? Entonces, listo, la distribución intestino delgado 40%, intestino delgado y colon 30%, solo colon el 39%. Aunque existen, digamos, una vez dice, no, solo se dio en colon, pues pueda que le den colon, pero de pronto reaparezca o tome algunos segmentos de intestino delgado, ¿sí? Esa situación pues tiene como esas dificultades, ¿no? Como es un poquito, primero, como no conocemos la causa, como es idiopática, entonces nos da ese tipo de inconveniente. Entonces, macroscópicamente se ven algunas situaciones que podríamos mencionarlas, ¿no? En la serosa, alrededor de la zona donde se presenta, voy a saltarme a la siguiente diapositiva, más o menos casi por estas áreas, la parte externa, ¿sí? Le dice que es un poquito como hay algo de engrosamiento, ¿sí? Por eso dice aquí, dice, hay unas lesiones de aspecto granulosos adherentes hacia la grasa mesentérica, ¿sí? Se engrosa la pared, bueno, hay edema, inflamación, hay fibrosis, que ya le hemos comentado, que también acompaña los procesos inflamatorios crónicos, haciendo que se genere un proceso de hipertrofia hacia la parte muscular con una estenosis, que es lo que ya habíamos visto desde las gráficas, sí, que nos había aportado acá el compañero para sí tomar el término específico. Las úlceras no son úlceras extensas, amplias, como las que nosotros vemos en la colitis ulcerativa. Son úlceras, como dice, más lineales, son desacabocados, son como agujeros. Sí, esa es la forma de úlceras que desarrollan ellos. Por eso es la tendencia a fistulizar. ¿Sí? Y los segmentos son alternos. Una parte sana, otra parte afectada, y así sucesivamente se pueden dar. ¿Sí? Inflamación en la mucosa puede formar abscesos crípticos, pero estos abscesos crípticos, a pesar de que se los puede ver aquí, también vamos a ver que se pueden ver en la colitis ulcerativa. La ulceración, que ya comentábamos hace un rato, pero es como les decía, con tendencia más lineal, ¿sí? Las lesiones crónicas, pues, van a hacer que se genere un aplanamiento, se generen áreas de atrofia, incluso áreas de metaplasia. En estos grupos alcanzamos a ver ya sea agregados linfoides que nos dan un indicio a que esto es inflamación crónica. Acuérdense que los mononucleares representan inflamación crónica, entonces agregados linfoides, que eran los que veíamos hace un rato en la imagen, si quieren la ponemos como para, ¿sí? Por acá los agregados linfoides, por aquí estos aquí, aunque podríamos también confundirlos un poco con los granulomas, ¿sí? Pero cuando ya uno los ve directamente, el granuloma es claro, el agregado linfoide es más oscuro por la presencia de los linfocitos. Entonces, los agregados linfoides, los granulomas, y miren cómo lo menciona, que aún en zonas que están con características sanas, podemos ver la presencia de granulomas. Sería una situación importante. En los sitios donde hay la fibrosis y hay hipertrofia muscular, se ha visto que también hay displasia. ¿Y qué quiere decir displasia? Camilo González, cuando yo hablo de displasia, ¿a qué estoy refiriéndome? O sea, usted me podría decir
¿Con qué lo podría asociar cuando hablo de displasia? ¿Cuál sería el peligro? Camilo González. Buenas tardes. ¿Es como la normalidad del tejido? ¿Y a qué puede evolucionar una zona con displasia? ¿Una neoplasia? Exactamente, procesos neoplásicos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos en ese sentido, que está dándose esa situación, de alguna forma nos está amenazando, por decirlo así, este proceso, todo esto, que de entrada uno diría, no, pues todo esto sí hay inflamación, hay algunos cambios adaptativos, hay ulceración, pues hasta cierto punto uno le podía esperar y podía tratar todo eso, pero me dice que también de eso puede surgir cambios de displasia y de alguna forma puede ir hacia neoplasia. Entonces, esto ya se convierte en un riesgo, porque la neoplasia en intestino grueso, en colon, recto, aunque intestino delgado no es tan presente, no es tan frecuente, es una de las neoplasias frecuentes en nuestro medio, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía hace un rato, puede ser que no estemos no estemos haciendo una buena anamnesis y de pronto se nos estén pasando pacientes que tengan este proceso que con el tiempo tiende a producir displasia y probablemente hacia cáncer, ¿sí? Entonces, es una situación que amerita que empecemos a tratarla de cada vez, familiarizarnos más con ella y saber investigarla mucho más. Bueno, que la parte clínica, pues no nos podemos extender mucho acá, estamos mirando un poquito la parte histológica, pero sí algunos componentes que los podemos ir poco a poco y los, como sería, complementando hacia la presentación clínica. Miren cómo se ve en esta enfermedad de Crohn. Miren los agregados linfoides. Esta zona donde tiene los agregados linfoides, ustedes se dan cuenta que tiene gran cantidad de linfocitos, ¿sí? Y yo creo que no es tan, no es tan difícil poderlo reconocer. Es más fácil diferenciarlos de los granulomas. Miren, granulomas, ¿sí? Los granulomas tienen esa característica de ser un poco más claros. Entonces, miren esa característica, ¿no? Miren el granuloma, cómo se lo ve, ¿sí? Por eso dice, en la mucosa y el granuloma. ¿Listo? Entonces, el granuloma está aquí. Y la inflamación, ¿sí? Aunque puede ser tan intensa que pueden formar los agregados linfoides. Y esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces son como ya las úlceras lineales que terminan llevando a un proceso que sería como un proceso de tipo hacia casi hasta una fístula. ¿Sí? Veamos ahora sí la colitis ulcerosa. Algunos también le llaman colitis ulcerativa. ¿Sí? Miren que el compromiso principalmente recto y colon y algunos pedazos del ilio. ¿Sí? Pero recto y colon son los más, por eso es el término de colitis. ¿Sí? O sea, la parte final del duodeno, perdón, del intestino delgado, el ilio, no puede afectar, ¿no? Aunque ustedes se acuerdan cuál es la distancia cuál es la dimensión, la longitud del ilio. ¿Recuerdan cuánto tenía? A ver, ¿quién se acuerda? No dije nadie, pero a ver. ¿Alguien se acuerda cuánto tenía de distancia ese ilio? 4 metros. ¿Cuánto? 3 metros aproximadamente. 4. ¿Alguna otra opción? 3,5. 3,5. 3,5. Bueno, mejor dicho, ahí la vuelven a revisar.
¿Listo? ¿Cuánto tiene esto? Sí, la dimensión del ilio. Y considerando que sería una zona donde logra es el contacto ya con el ciego y con el colon, pues también la podría comprometer. Aquí la lesión es continua, ¿sí? En el sentido de que no es un pedazo otro sano, no. Esta es toda, tiene úlceras. Lo único que sí van a haber áreas no ulceradas dentro de esa superficie, que son las que van a generar lo que veíamos acá, los pseudopólipos, que ya los explicamos. Se ve un poco granular. Como está tan ulcerada, pues el sangrado es fácil, ¿sí? Generalmente, pues, úlceras, ocasionalmente podemos ver algo de atrofia, aplanamiento de las estructuras glandulares. No tiende a generar estenosis o engrosamiento, como si lo hace el otro tipo de afección. Hay abscesos crípticos, ¿sí? En una tabla final vamos a ver que también se puede dar en ambos, aunque es como más frecuente o más característicos en estos, ¿sí? Las ulceraciones, pues, crónicamente llevarán a atrofia y también tiene esto, displasia. En ambas hay displasia y en ambas se podría decir hay riesgo de que se desarrolle una lesión de tipo cáncer, ¿sí? Y si son epiteliales, ¿qué tipo de cáncer generaría? A ver, yo ahorita le voy a preguntar a alguien. Camilo Erazo. Sí, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Si decimos que hay displasia epitelial y conociendo que estamos en colon, ¿qué tipo de cáncer se podría desarrollar? ¿Un adenoma de pronto? Alguien que nos pueda decir qué opinan de lo que dijo el compañero. ¿Está bien? ¿Está mal? Adenocarcinoma. Exacto. Recuerde, adenoma es benigno. Adenocarcinoma es maligno. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, ¿no? Adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces esa característica, sí, es algo que tenemos que siempre manejarlo, no se olvide. Bueno. Entonces, vamos a mirar la siguiente que nos va a mostrar. Miren esto, ¿sí? Esta zona, yo creo que casi no necesito describir mucho, se ve la gran cantidad de lesión, cómo se ve esa mucosa del colon, donde si uno se pone a analizar la muestra, me imagino, hasta donde yo veo, debe estar en fresco, ¿sí? Hace poco retirada del paciente, ¿sí? Porque cuando se somete a formol la muestra, pues se vuelve un poco más grisácea, y aquí la vemos algo enrojecida, ¿sí? Como tratando del autor de mostrar que es una zona tan erosionada, tan ulcerada, que sangra fácilmente, ¿sí? Incluso, mira, aquí está un poquito reseca. Pero aquí se alcanzan a ver los pseudopólipos, miren, ¿sí? Si yo me coloco una flecha aquí, miren, aquí digo, aquí está el pseudopólipo, veamos un pseudopólipo allí, ¿sí? Sería uno de esos. ¿Hay otros aquí? Sí. Otro más acá abajo, ¿sí? Y así podríamos encontrar otros que parece que como que quedaron en la mitad, ¿sí? Los pseudopólipos, las extensas áreas de úlceras, miren esta es una área muy deprimida, se la ve un poco más oscura, que es el área de úlcera. Y bueno, como lo más llamativo en esta, a pesar de lo, digamos, de algo impactante que es como la imagen, tiene esa característica, ¿no? Veamos ahora sí la siguiente situación, ¿sí? Veamos qué es lo que podemos ver histológicamente en estos casos,
¿sí? Entonces, vamos un poquito hacia acá, ¿sí? En las zonas donde todavía no hay tanta úlcera, se ve un poco, miren, las zonas donde la inflamación crónica hacia la superficie, ¿sí? Y la atrofia. Las glándulas no son tan extensas ni tan marcadas. Y lo otro que se puede ver aquí es, y se los voy a colocar, por eso me traje la flecha de acá, miren esto. Los abscesos crípticos, ¿sí? Las criptas, incluso yo hace un rato se las había dibujado con una cripta como muy elongada nada más, se vuelven un poquito más amplias en sus partes distales, donde se desarrolla la parte de los abscesos crípticos, ¿sí? Entonces ya también uno de los elementos y uno de los componentes importantes que debemos de tener, en este caso, claros para ello, ¿no? Ahora veamos la siguiente situación con respecto a una especie de comparación que hace acá el autor, ¿sí? Entre los dos casos. Este es sacado del mismo Robbins, ¿sí? Entonces, miren que él trata de hacer un poco trata de colocar las dos enfermedades, el Crohn, pero con intestino delgado y como colon, y la colitis ulcerosa, ¿sí? Entonces, la zona afectada macroscópicamente, que es lo que podemos ver, ilium más colon, colon más ilium, ¿sí? La colitis ulcerosa, colon, la distribución en saltos, en cambio esta dice que es difusa, en el sentido que se extiende sin generar saltos, por decirlo en forma más clara, ¿sí? ¿Sí? En forma continua. ¿Hay estenosis? Sí la hay. Acá de pronto, si es en colon, no es tan fácil que haya estenosis por lo amplio de la luz del colon, ¿no? Y acá la colitis ulcerosa dice que si la haces en forma tardía, y es realmente raro que lo haga por las características que hemos comentado, ¿no? Sí, que es un efecto más de destrucción de la mucosa. La pared está engrosada, acá se vuelve algo más fina, ¿sí? Recuerden que es colon, que lo está mostrando colon y otro intestino delgado. Y la colitis ulcerosa de la pared se vuelve más delgada y fina, ¿sí? La dilatación, cuando afecta a colon, tiene una tendencia a hacerla, ¿no? Porque miren, las dos tienden a hacer algo de dilatación, pero en ¿no? En intestino delgado siempre es más fácil que se haga las estenosis. Microscópicamente los pseudopólipos, miren que aquí ya los comenta, a pesar de que cuando hablábamos del proceso, detallándolo incluso en la gráfica, no los planteaba como tan presentes en la enfermedad de Crohn. Sí decía que los pseudopólipos eran algo más de la colitis ulcerosa, pero miren que sí se pueden dar en la enfermedad de Crohn. Si es intestino delgado, pueden que no se vean o no sean reconocibles, o puede ser que sean muy pequeños. Si afecta a colon, sí se los puede ver mejor, y por eso los llaman prominentes, lo mismo que la colitis ulcerosa. Por eso los pseudopólipos no podemos decir que sean un hallazgo solamente de uno, va a ser generalmente de los dos. Las úlceras, aquí úlceras van a ver en ambos, sí, pero estas, las de la enfermedad de Crohn, son lineales, sí, con tendencia a fistulizar. En cambio, las otras son superficiales, son más extensas. La reacción linfoide, esto sí es más llamativo acá, ¿sí? Aunque en la colitis ulcerosa es leve, hay más una inflamación como aguda. La fibrosis, sabemos que estamos hablando de inflamación crónica, entonces es marcada, y acá, digamos, es leve. La que menos existe fibrosis es en la colitis ulcerosa. Serositis,
realmente aquí recuerden que este tiende a hacer fístulas y de alguna manera tratará de ir profundamente y acercarse, o si es posible, penetrar hasta la serosa y generar la respuesta a la reacción que estamos comentando. ¿Sí? Aquí los granulomas, si nos damos cuenta aquí los granulomas, tiene la característica que sí se presentan, incluso habla del porcentaje 50%, cosa que no sucede en la colitis ulcerosa. ¿Sí? Aquí no hay ningún porcentaje que se puedan presentar. O sea, este sí será una característica bastante especial. Y en ese sentido, pues también como considerarlo, que si es inflamación crónica, de alguna manera va de la mano con el otro proceso que mencionaba por acá, con la fibrosis. ¿Sí? Si inflamaciones crónicas tienden a generar más fibrosis, entonces nos daría una razón por qué tanta fibrosis y por qué en la colitis casi no se ve, es leve. ¿Sí? Este otro tiene una forma especial de formar la inflamación crónica. Las fístulas o fisuras, pues ya las hemos visto, miren que en la colitis ulcerosa no hace ese tipo de evento, ¿no? Ya esto ya sea algo de lo clínico, que lo podían correlacionar y que de pronto sea interesante empezar a asociarlo con los pacientes. Una mala absorción de grasas y vitaminas, ¿sí? Muy bien. Aquí dice, en especial si se afecta el hilio, ¿sí? De pronto, o sea, lo van a contrastar con lo que sucede en la colitis ulcerosa, ¿sí? Potencial de que se vuelva cáncer, pues ambos tienen esa situación. Respuesta a la cirugía, pues realmente es mala en el intestino delgado, ¿sí? Que les decía, es que el inconveniente, y por eso aquí también lo mencionan como regular, es porque si al paciente le quitamos esa zona y uno dice, bueno, ya le quité las áreas dañadas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que puede volver a presentar y sobre áreas que están, en este caso, que son sanas. Entonces, allí la respuesta, uno dice, lo operamos, pero después de pronto nos toca volverlo a operar, sería una situación bastante compleja, ¿no? Aquí, miren que la respuesta a la colitis ulcerosa sí es buena en el sentido de que le podemos quitar esto y pues de pronto hasta quitarle, suena un poquito agresivo decirlo, quitarle todo el colon, pero el paciente puede evitarse que esa lesión le genere inconvenientes hasta de pronto desarrollar un cáncer. Entonces es algo que nosotros pues vemos una ventaja dentro del manejo frente a este tipo de enfermedad. ¿Sí? Yo sé que y esperamos que a medida que pase el tiempo se puedan encontrar más características que nos hagan reconocer un poquito las causas de esta enfermedad. ¿Sí? Porque pues si recordamos el título, decimos es una enfermedad de tipo idiopática. Cuando hablamos de eso, afirmo que es una enfermedad que no sabemos exactamente por qué. Entonces, nos toca manejar la fisiopatología y lo que vamos hallando para poder controlarla. Hablemos de la parte final de lo que tiene que ver con intestino, ¿sí? Y sucede lo siguiente. Aquí es que tenía... Espérense que creo que tenía una imagen. Sí, para... Bueno, mientras ustedes leen un poquito eso, quiero ver si por aquí creo que también tenía una imagen bastante interesante y que espero que me ayude a mostrar algo que nosotros cuando lo analizamos, sí, o sea, es el sitio que más frecuentemente se va a dar lo que vamos a hablar. ¿Sí? Primero, ustedes escuchan o miran que en la gráfica, ¿sí? Nos hablan de
de pólipos en el cuadro. Bueno, mientras hago la búsqueda y les voy explicando en esto hasta que encontremos el... Sí. Entonces, miren, lo que pasa es que la lesión de los pólipos, que es algo de lo que hemos venido mencionando y que los comentábamos al principio, realmente los pólipos los habíamos definido como un evento de tipo, una lesión que prolifera y crece hacia la luz, ¿sí? Por eso los mencionan aquí de una vez, dicen, son benignos, no son neoplásicos. No son neoplasias benignos, sino no son neoplásicos. Solamente son eventos en los que por algunos estímulos, como ya sea por un proceso o un agente o algún microorganismo, se pueden generar situaciones de tipo hiperplásica, ¿sí? Otros que sean de aspecto amartomatoso, acuérdense que este término ya lo habíamos trabajado en neoplasias, ¿sí? Que da una desorganización en el crecimiento de los tejidos de un órgano, se los los amartomatosos, y en ese caso pues estaríamos con algunas lesiones que se ven incluido como pólipos juveniles, pólipos de Peyer's, parecidos a lesiones que habíamos hablado un poco en sistema gástrico. Los pólipos por respuesta inflamatoria o algunos pólipos ya sea por respuesta un poco linfoide, donde el tejido linfoide que se organiza en el colon, formando ¿qué? Angie Parra. ¿Qué forma el tejido linfoide en el colon? ¿Cómo, doctor? ¿Será que me puede repetir? ¿Qué ¿Qué forma forma? el tejido linfoide en el colon? A ver, Carol Lerazo, complete lo que dijo Angie. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues, si habrían linfocitos, un aumento puede generar un proceso neoplásico como algún linfoma o algo así. Pero normalmente, ¿qué están formando los linfocitos allí? Sin ser neoplasia, sin ser otra cosa. No, doc. No se acuerda. Camilo Erazo. Otra vez. Carcinoide. Acuérdense que estoy hablando normal. No estoy hablando patología. No estoy hablando de eventos. David Villacorte. Buenas, doctor. Cuénteme, a ver. Las placas de Peyer. Exactamente, placas de Peyer. ¿Sí? Y muchas gracias. Las placas de Peyer son esas agrupaciones de linfocitos allá, que en algunos casos puede ser una respuesta tan marcada que pueden volverse prominentes. Sí, ya ello podría ser tan voluminoso que da aspecto polipoide. Sí, entonces ese es lo que nosotros podemos ver en ese caso. ¿Sí? Vamos a mirar ahora, espérense que este señor o esta señora búsqueda que le di por acá que haga, se limitó a hacerla en una zona y yo quería que la haga en todo el equipo. Pero bueno, ya le voy a dar la otra orden. Mientras aún así todavía me da la opción de
sí, comentarles qué es lo que sucede acá. Sucede que en este caso, cuando yo hablo de neoplasias, sí. A ver, Alexis Insuasti Leitón. ¿Sí está conectado? Sí, buenas noches. Listo, Alexis. Venga, lo siguiente. Buenas noches, ¿no? Vea, es la siguiente situación. ¿Cómo se llama en este caso? Si yo digo, ya voy a hablar de neoplasias, ya no hablo de pólipos, porque dijimos que los pólipos en últimas no son neoplasias, son lesiones que sobresalen, ¿no? Pero digo, ahora sí voy a hablar de neoplasias. ¿Cómo se llamaría la neoplasia benigna que se puede desarrollar desde la mucosa del colon? Desde la mucosa sería un adenoma. Exactamente, el adenoma, muy bien. Gracias. Entonces, mire, esa lesión, quise quitarlo porque pues ahí está el texto, ahí lo estaba diciendo, y pues que les voy a preguntar lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, los adenomas, lesiones son los adenomas. Entonces, son uno de los eventos que nosotros podemos ver y que cuando los analizamos o los vemos en ese sentido, es importante reconocer que es el sitio donde más adenomas podemos ver. Si ustedes recuerdan cuando estábamos hablando hablábamos en este caso, estuvimos hablando del sistema a nivel gástrico, ¿sí? Y los adenomas eran una lesión que no las mencionan mucho, ¿sí? Pues decían, no, es que en el intestino los adenomas son algo más frecuentes que en el estómago. Casi nunca se habla de un adenoma gástrico, ¿sí? Lastimosamente la mayor parte de ellos progresan rápidamente a malignidad y si además hablamos es de adenocarcinomas, ¿no? Entonces, veamos que los adenomas a nivel del colon van a tener una subclasificación, que es lo que estoy buscando aquí, creo que ya encontré el archivo donde tiene una gráfica donde me ayuda a mostrarles esa situación, ¿sí? Yo sé que ustedes están mirando la tabla donde la 18.7, donde les está mostrando eso, pero lo que quiero mostrarles es algo más allá de ese evento. Y es solamente un dibujo, sí, es una gráfica que yo hice en algún momento, pero que quería retomarla. Es por lo siguiente, ¿sí? Afortunadamente ya la encontré, entonces nada más la vamos a pegar a la presentación que ya la tenemos compartida, entonces así nos genera, es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, mire, no es que sea lo máximo en gráficas, ¿no? Es un dibujo hecho a mano, ustedes ya saben que tiene el toque personal, pero lo que yo quiero mostrarles es eso, ¿sí? Mostrarles que a pesar de que en esta gráfica que hice, ¿sí? Miren la siguiente situación. Primero, ¿qué tipo de glándulas tiene el colon? De acuerdo con la forma. ¿Cómo las clasificamos? Tubulares. Muy bien, tubulares. ¿Cierto? Entonces, cuando la glándula es tubular, entonces decimos, si la neoplasia todavía tiene glándulas tubulares, decimos que es una neoplasia de tipo, en este caso, bien diferenciada. Aquí, y a eso sí le podemos agregar a nuestra nueva diapositiva, le podemos agregar aquí, es a este adenoma, y bauticémoslo así, adenoma, lo han llamado adenoma tubular. Y ya creo que el nombre ya quedó claro por qué lo llamamos así, ¿cierto? ¿Sí? Porque las glándulas preservan la forma tubular.
¿sí? El siguiente, vamos a pegarle allí, perdón. El siguiente, vamos a pegar aquí este. Parece que no cogió la imagen esta. Copiar, para que queda tomo. Miren, ahora lo vamos a colocar a este. Adenoma, túbulo velloso. Haciendo relación el término túbulo velloso a que tiene zonas con glándulas tubulares y hay zonas en las que ya se ha perdido esa estructura tubular, se vuelven más irregulares y lo han denominado velloso. Entonces, ese adenoma túbulo velloso. ¿Sí? Y luego aparece acá lo siguiente. Si yo les digo, este era el adenoma tubular, este es el adenoma túbulo velloso, ¿cómo se llamará este? Adenoma túbulo velloso. Este es el túbulo velloso. ¿Verdad? Velloso. Adenoma túbulo velloso. No, velloso. Porque ya eso tubulares pierde. no es adenocarcinoma, pero no, solo es adenoma. Exacto. Es que estamos allá es donde quiero llegar. ¿Sí? Sucede que si a un paciente se le presenta, dice, imaginemos en una consulta, le dicen, doctor, el paciente le dice a usted que es el médico, le diagnosticaron, yo le digo, a un paciente le diagnosticaron un adenoma en colon. Entonces dice, pero dígame de qué tipo de adenoma le diagnosticaron. O un tubular, o un túbulo velloso, o un velloso. ¿Por qué? Porque basados en esto sabemos cuál es el que tiene más posibilidades de volverse cáncer. ¿Cuál será de esos el que más fácilmente se vuelve cáncer? ¿El velloso? Velloso. Exactamente, el más indiferenciado. El velloso. Muy bien. El velloso es el que va a hacer esa situación. Entonces, si el paciente le dice, no, lo que me diagnosticaron fue un adenoma tubular, por lo menos usted tiene cierta tranquilidad de decir, pues, las posibilidades de que todavía eso, porque puede evolucionar a cáncer, pero a veces persiste mucho tiempo en ese estado, entonces es mucho más tranquilo. Pero si el paciente dice, no, tiene un adenoma velloso, realmente eso puede que ya esté en cáncer, ¿sí? Entonces, es la característica de este, ¿sí? Por eso es que quería no dejarlo sin analizar este tipo de lesión, ¿sí? Decir que este adenoma velloso debemos de tenerlo muy en cuenta cuando se ha diagnosticado. De pronto acá en la tabla el autor solamente nos habló de adenomas, ¿sí? Pero yo les quería mostrar que existe algo más que podemos conocer frente a los adenomas, ¿no? Cuando hablamos de las neoplasias malignas, yo creo que de esa ya habíamos comentado, el adenocarcinoma, a pesar de que existen otros allí, ¿no? El adenocarcinoma, hablamos de un gran porcentaje de los tumores a nivel del colon, ¿sí? El adenocarcinoma que se origina desde glándulas, ¿no? Entonces, adenocarcinoma, entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Miren que aquí habla tumor carcinoide, ¿sí? Ya son de esas células que se han distribuido del sistema neuroendocrino difuso, que vienen por todo el sistema digestivo, que también se encuentran en algunas áreas del sistema respiratorio, ¿sí? Como más de un origen endodérmico, que pueden tener un crecimiento, una proliferación, que es en ese sentido, como se dice, con mucha similitud al comportamiento de un carcinoide, de un carcinoma, ¿no? Pero por eso decimos carcinoide, ¿sí? Lo podemos encontrar en páncreas también, y su comportamiento puede llegar a ser tan agresivo hasta llevar al paciente a un proceso ya de invasor bastante marcado y a la muerte en algunos de esos casos, ¿no? Entonces,
No quiere decir, por eso también lo están catalogando dentro de las malignas, por su evolución que puede llevar a ese tipo de situación. ¿Sí? Y cuando yo digo carcinoma de la región anal, ¿qué tipo de célula lo estará formando? ¿Qué me puede decir Joana Mora? Joana Mora. Si no sabe, pero diga algo o escriba algo. Buenas, profe. Qué pena, no escuché. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo ya no quiero repetir preguntas. Ay, repita, profe. Repita, profe. Repite, repata. Bueno, entonces, sí. Estoy hablando de carcinoma de la región anal. ¿Qué tipo de célula lo constituye? Mire que está diciendo, le voy a señalar en la diapositiva. Mire que aquí nos está señalando esto, ¿no? Nos dice que podía ser uno, y lo más frecuente es el adenocarcinoma. Y acá me está diciendo que es carcinoma. ¿Qué le dice eso? Pues que es maligno. Listo, bueno, los dos son malignos, pero ¿qué más? ¿Por qué esta diferencia del nombre? ¿Por el tejido? Acuérdense que yo les expliqué tanto la nomenclatura, les dije de esto, les vamos a pedir tantas veces, ¿sí? ¿Qué tejido da origen a ese carcinoma? No, profe, no me acuerdo. Bueno, ¿y qué nos dice María José Benavides? ¿Células escamosas? Muy bien, células escamosas, ¿sí? O sea, acuérdense, cuando ustedes hablan de carcinoma, aunque hay algunos autores que dicen carcinoma gástrico, pero en últimas no es carcinoma, es adenocarcinoma, porque forma glándulas. Yo quiero que ustedes tengan bien claro, si viene de glándulas o forma glándulas o tiene un patrón glandular, se llamará adeno. Si no forma glándulas, ya lo llamamos carcinoma, porque es el carcinoma en la región anal, el carcinoma de células escamosas es más frecuente, ¿sí? Y es como en el paso entre el epitelio de la mucosa glandular del intestino y la mucosa bueno, mucosa ya no, sino, bueno, entre mucosa y ya casi la piel a nivel anal. Entonces, este de acá es de células escamosas, ¿sí? En la región anal, ¿sí? Entonces, incluso hay otro más, hay otro tumor que lo han llamado tumor, el término pues sería un poquito más desde el punto de vista casi embriológico, ¿sí? Se llama cloacogénico. ¿A qué se refiere con cloacogénico? Sí, bueno, de pronto ustedes dicen, pues lo que en el embrión lo llamamos a nivel cloacal, ¿sí? Pero hace relación a que el grupo de células que desarrollan ese tumor son células de tipo transicionales, o sea, son epitelio transicional, como el que encontramos en el sistema urinario, en el sistema, sí, urinario especial. Sí, ya sea en vejiga, en uréteres, en ellos, ¿sí? Por eso es que en esta zona también se ha encontrado que fuera de estos que están aquí hacia la región anal también se pueden narrar carcinomas de células transicionales
haciendo relación al carcinoma de tipo cloacogénico, ¿sí? Que es como uno adicional a los que podemos encontrar aquí. Pero importante que no se olviden del adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, o sea, de la región anal, que sean los más, pues, importantes, ¿no? El carcinoide no es que sea tan frecuente y el cloacogénico tampoco es que sean tan frecuentes, pero estos dos sí son más frecuentes, ¿no? Desde el punto de vista mesenquimal, realmente en ese sentido, pues no es tan voluminoso, ni benigno, ni, o sea, especialmente, ni lo benigno ni lo maligno no es tan numeroso como lo maligno que estamos encontrando acá, como lo epitelial. Acuérdense que lo epitelial genera más tumores. Pero pues no podemos pasar por alto mencionarlos, ¿no? Entonces pueden haber algunos tumores estromales. Acuérdense que hablábamos en una de las clases anteriores de los GIS, ¿sí? Y aquí sería de la gradación, pueden ir desde benignos hacia los grados más agresivos, que serían los malignos. Otro tipo de lesiones benignas, ¿sí? Serían lipomas, que yo creo que no es fácil, o sea, confundirse con ellos, porque de todos modos la parte periférica, la parte externa de del tubo digestivo tiene mucho tejido adiposo, ¿no? Entonces también pueden haberse lipomas, neuromas, angiomas, ¿sí? Miren que los estamos mencionando de forma benigna, ¿no? El sarcoma de Kaposi, que en algún momento también lo habíamos mencionado y ya hablaremos un poquito más de él cuando hablemos de lesiones vasculares, ¿sí? Entonces, ese sí ya es una lesión maligna, ¿sí? Aunque se asocia con pacientes que tengan problemas y deficiencias en la inmunidad. El otro tumor es el linfoma. El linfoma, ¿cómo es? Maligno. Disculpe, listo, disculpe un momentico, tengo una llamada, pero Kevin Santiago Pardo.
Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Disculpen disculpen que era la llamada de un oncólogo y que pues a la vez quiero hacerles, nos está haciendo una invitación a una conferencia con un mexicano que va a hablar sobre cáncer de pulmón, ¿sí? Es para dentro de 8 días, para que podamos irnos ya preparando en nuestro horario. Igual pues es importante que sigamos trabajando en esta temática, entonces solamente no quería perder la opción de hablar con él porque sí me imagino que algo tan importante como eso, y créame que lo que me acabó de hablar mientras se interrumpió lamentablemente la clase este momento, pues es muy importante tanto para la parte que estamos trabajando como para todo el departamento que vamos a hablar de este tema. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, retomemos esto, que no falta mucho para terminar el tema del sistema del tubo digestivo, ¿no? Bueno, entonces, hablando les había pasado esta diapositiva, ¿sí? Espérense que no me quiere borrar todos los dibujos. Miren, había pasado esta diapositiva con qué fin. Era lo siguiente, es que no me quiere borrar esto. Es esto, mejor yo ratoncino esto. Miren que a pesar de que las lesiones en colon, las benignas, que estamos hablando de los adenomas de esta manera, los pasamos aquí a las neoplasias del intestino, ¿sí? Y nos hablan de algunos eventos, ¿sí? Yo sé que aquí se van a dar cuenta que van a haber algunos genes que están relacionados con cáncer, y lamentablemente algunos de esos genes son de características un poco extraños, ¿no? Aunque yo creo que poco a poco se lo ha ido estudiando mucho y nos está brindando una mayor opción de conocer el desarrollo de neoplasias dentro de esta área del colon, ¿no? El KRAS es uno de los que poco a poco se le ha venido asociando mucho más, ¿sí? Miren que desde lesiones que son muy focales, ¿sí? Con algunas mutaciones, hasta ya lesiones tumorales, las benignas, ¿sí? Aquí ya empiezan a involucrar otros más, y hasta las lesiones verdaderamente más agresivas, ¿sí? Que generan invasión como esta. ¿Sí? Entonces son algunos de los genes ahí involucrados. Algo que nosotros debemos desde la clínica empezar a manejar es lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de colon y recto, como cáncer de colon y recto, desde la forma de tamizaje que nosotros tratamos de tener, ¿qué conocen en el tamizaje para colon y recto? ¿Qué condiciones, o por lo menos, qué pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto? Homosexuales. Homosexuales, ¿Quiénes? Homosexuales. homosexuales. Bueno, sería un grupo, pero también hay que tener en cuenta, pues sería un poco más a nivel ciego, recto, ano. Pero de los otros niveles más altos, ya, por ejemplo, el que vemos aquí, en el ciego, miren que una de las recomendaciones que dentro de la lucha contra el cáncer siempre hacemos es el consumo de frutas, verduras, fibra. Es importante, porque si lo analizamos así, listo, sabemos que todos nuestros alimentos absorbemos lo que es importante y nutritivo a nivel del intestino delgado, el duodeno, pero acá ya vienen elementos que tenemos que desechar, ¿cierto? Las fibras
que consumimos hacen que el tránsito un poco más fluido, más fácil de que avancen y puedan ser eliminados, ¿sí? Si no consumimos esos alimentos, esas sustancias van a quedar mucho más tiempo en contacto con las paredes y con estos epitelios, y mientras más tiempo estén, y si tienen sustancias que puedan generar cáncer, si están mucho más tiempo, más fácil de que lo haga. Entonces, desde esos estilos de vida, de tomar bien las frutas, verduras y que esto sea mucho más ágil, es una de las recomendaciones que se hacen. El otro evento es que no es fácil cuando hay un cáncer a nivel del tubo digestivo y especialmente colon, ¿sí? Porque les decía, de pronto de intestino delgado no es muy frecuente, ¿sí? Es escaso. Allá en el duodeno hay algunos que se pueden dar, pero es más frecuente en colon y recto. Entonces, estas lesiones, como por ejemplo la que ustedes ven aquí, ¿sí? Que incluso pueden llegar a ser bastante prominentes, ¿sí? Y pueden llegar a perforar, miren cómo perforan el colon, ¿sí? Y que histológicamente se verían cosas como estas. Sucede que esas lesiones, como en muchas partes del cuerpo, las lesiones neoplásicas tienden a generar hemorragias y muchas de ellas en su superficie sangran. El colon es muy grande como para decir que uno vaya a haber sangrado. Por ejemplo, si está aquí en el ciego hasta que pasa al ano y es evacuado, esta sangre no se la nota. Entonces, uno de los exámenes que se utiliza para esto es la sangre oculta en heces, ¿sí? O el test de Guayaco, que también lo mencionan. Aunque hay un test más, digamos, más específico, porque este test, el de Guayaco, dice detecta sangre en las heces, pero no es específico para sangre humana, o sea, cualquier otra sangre la puede detectar. Si la persona comió una rellena, ¿cómo se llama? Una rellena, una morcilla la noche anterior, pues le va a aparecer y puede salir un falso positivo para esto, ¿sí? Entonces uno dice, a estos pacientes de pronto toca darles una dieta previa que no tenga elementos animales, que sea una dieta como más vegetariana, y hacer el examen y mirar si realmente hay sangrado con las heces, ¿sí? Como para detectar un tumor en estos niveles. Si el tumor es más hacia el ciego y de pronto a nivel anal, pues mucho más fácil, porque si hay sangrado, la sangre sí va a ser muy evidente, muy rutilante, ¿sí? Incluso si el tumor está haciendo algo de obstrucción a nivel anal, pues la estructura de las heces cambia de forma, ¿sí? Se pueden ver incluso heces, como se dice, acintadas, y con sangre sería una situación que ya nos podría hacer sospechar este tipo de evento. Les comento como todos estos detalles porque es una neoplasia que es frecuente y que lamentablemente nos está haciendo mucho, en este caso, mucha prevención. Cuando uno supervisa las diferentes instituciones que tienen que estar trabajando en esto, realmente no están solicitando los exámenes y este tumor fácilmente hace una metástasis a hígado, a pulmón, y créame que no da muchas opciones después. Entonces, la idea es que tratemos nosotros de que esto no, desde este momento empecemos a nutrir todas estas estrategias para lograr vencer o por lo menos diagnosticarlo temprano, ¿sí? Otro evento que se maneja en estos pacientes es que por lo menos ya como tamizaje, una colonoscopia después de los 50 años es lo que se trata de que la población en general pueda estarse realizando, ¿sí? Y si lo estamos mencionando, una colonoscopia después de los 50 años, quiere decir que entonces la mayor parte, ¿sí? Estoy hablando
en el sentido de ustedes, pues ustedes ninguno es de 50 años, pero ya sea sus padres, familiares, deberían de ir y dentro de una exigencia para las EPS, es que esto se debe de empezar a hacer. Como siempre he dicho, si no buscamos, no encontramos, ¿sí? Todo el mundo está como muy tranquilo y lamentablemente solo cuando las condiciones de las lesiones tumorales se vuelven muy clínicas, se vuelven obstructivas, empezamos a trabajar, pero en esos momentos estamos hablando de situaciones casi como estas, de pronto ya está obstruido, ya está perforado y casi vemos metástasis, como hablaba ahorita con el doctor, decía es que hay muchas metástasis en pulmones, digo sí, mucha metástasis en pulmón por los estadios tan avanzados que encontramos los pacientes. Entonces, en ese sentido sí les recomiendo que no bajemos la guardia frente a este cáncer, estemos atentos. Las recomendaciones que les acabo de dar, no solamente como un concepto de parte de la parte académica, sino ya como un consejo, un poco de medicina que podemos ir implementando, no solamente dentro de nuestro núcleo, sino también al resto de la población para que así logremos ir impactando sobre una neoplasia, que aunque a veces no vemos los casos, pero si nos ponemos a analizar, si podemos empezar a buscar estadística, encontraremos muchos de esos casos, ¿no? Miren cómo se ve esto, cómo infiltra, miren cómo está penetrando aquí. Y lo otro es, miren que aquí nos habla el TNM, ¿sí? Qué tan grande es, ¿sí? Del in situ, del T1, 2, 3, y las nódulos, y los nódulos no se ven regionales, ya aquí no hay, ¿sí? Aquí ya hay algunas metástasis a los nódulos regionales, a los nódulos de distancia, las distancias, o sea, metástasis a distancias, ¿sí? O que no hay metástasis. Bueno, aquí está, pues estaba escrito, pero no es necesario leérselos todo. Yo sé que la traducción no es difícil. Miren, por ejemplo, aquí, creo que es más clara la imagen, in situ, que está todavía en la mucosa, ya salió de la mucosa, vean cómo avanza, ya cogió la muscular y salió de la pared. Lógicamente, este tipo de lesiones lo más probable es que ya tenga metástasis o por lo menos un compromiso bastante amplio a nivel de los ganglios, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que este tumor está entre los más importantes, entre los 5 más importantes a nivel de nuestro país. Y en nuestro departamento, yo creo que no podemos decir que no es que esté en esos niveles. Está en un nivel que debemos de prestarle atención y empezar a considerarlo y a buscarlo. Les digo, hasta que no hagamos un buen programa de esto, no sabremos cómo estamos frente a ese cáncer, ¿no? Miren que este último cáncer aquí, ¿sí? Es el carcinoide. La característica de este es que histológicamente no muestra unos elementos en los cuales uno pueda decir que son verdaderamente unas anaplasias, unas displasias muy marcadas, no. Trata de ser como muy monótono en ese sentido las células, ¿no? Miren, ¿sí? Incluso hay un carcinoide que es el motivo por el cual cuando a una persona le sacan el apéndice, ¿sí? A veces uno dice, no, le sacaron el apéndice y ya le quitaron la apendicitis. A veces uno diría, no, ya le quitamos la apendicitis, cierren eso y boten ese apéndice porque ya le quitamos el problema, ¿sí? Pues el gran inconveniente que se ha visto es que en ese apéndice, ¿sí? En la punta del apéndice, y es uno de los sitios donde uno lo analiza, yo creo que de pronto no lo recuerden tan claramente porque eso lo vimos en el semestre pasado. Nosotros nos dábamos cuenta que cuando se recorta un apéndice, siempre se analiza la punta del apéndice aquí, así, esa punta del apéndice se la analiza. Aquí tiene un pedacito de luz, ¿sí? Y en esta área suelen desarrollarse tumores carcinoides, ¿sí? Pues realmente en la experiencia que yo he tenido, hasta incluso fue algo como se dice, como muy
¿qué se podría decir? Muy ocasional, aunque sí, pues como el término, que cuando yo recién empecé a trabajar como patólogo, ¿sí? Y me pasaron unas muestras para que revisé un apéndice y en ese apéndice encontré un carcinoide, ¿sí? Y es el único que he encontrado y que he visto en mi vida en ese, en apéndice, ¿no? Sí, fue pues casi un caso casi como para casi publicarlo, ¿sí? Que lo pude reconocer. El colega con el que estaba trabajando, él nunca los había visto en ese sitio, o sea, pues, como muy de buenas para poderlo encontrar allí. Pero como les digo, el comportamiento puede ser muy agresivo, ¿sí? Incluso pues tumores de estos, para darles una nota que un poco, pues, casi como de popularidad, estos de tumores carcinoides fue los que mató a Steven Jobs, ¿qué se llama? El de Mac, ¿sí? Entonces, miren que pueden llegar a esos niveles, ¿no? Pueden llegar a comprometer la vida del paciente y a veces su tratamiento no es tan fácil, porque uno dice, una persona como él, con todos los elementos y el acceso a la salud que él tenía, y no pudo por las características de un tumor como estos, ¿no? Lo único que podemos decir es que lo bueno es que no son tan frecuentes, sí, pero existe. Entonces, como para también tenerlo en cuenta allí. Digamos, ahí terminamos todo lo que es tubo digestivo y seguimos con lo que es hígado, vías biliares y páncreas. Pero entonces, esas glándulas tenemos que ver cómo están en la parte de histología de eso. El martes. Uy, dirá. No, hoy no, porque pues ahí está grave. No, y no, No, pues. te estoy diciendo. Sí, hoy no, pero pues ya, desde mañana o el martes lo podemos hacer. Sí, aunque casi entre mañana ya lo terminamos de trabajar esto. Yo necesito es que lo vayan leyendo, porque si no, si dicen, ojalá me dijeran, hagámoslo mañana, pero yo sé que No, muchos no dicen, alcanzamos. Bien. pero lo que sí necesito es que si no lo hacemos mañana, por lo menos lean un poco los aspectos grandes, los aspectos estructurales, los tejidos que forman estos órganos, porque realmente me preocupa que siempre trabajemos después de haber pasado por la temática y entonces es como más complicado, ¿sí? Entonces sí les recomiendo que lo vayan revisando. Sí, en el momento estamos 43, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Había una tarea para hoy. La tarea casi se las hice al principio, ¿sí? Entonces vamos a hacer un quiz de esta temática que acabamos de revisar. ¿Listo? Porque pues cuando yo les digo revisen el tema es porque quiero ver si lo hicieron. Aunque no, créanme que no la hice al principio, aunque de alguna manera pues daba como quien dice, daba como la sensación de decir hagámoslo al principio para que no lleguen tan tarde, pero pues como yo tampoco he sido a veces tan puntual, pues no puedo exigirles tampoco eso, porque había un 17 de 50, ahorita hay 45, ¿sí? Aunque yo creo que los que están faltando ya han de estar allí, que llegaron los ovnis y me llevaron solamente a esa hora y ya no pude venir y entonces, bueno, y empiezan a pasar cosas como esas, ¿no? Ya se están multiplicando, llevan 48.
Bueno, entonces, vamos a hacer un quiz porque sí quiero hacer unos quizzes dentro de esta temática, ¿sí? Entonces, ante esa situación, primero que todo, lo que vamos a hacer es esto, ¿sí?